Bueno, muy buenas tardes, Gabriel. Saludo para vos. Gracias. Bienvenido. Eh, Vamos a hacer una pequeña eh, a- eh, vamos a hablar, ¿cierto?, de otro ciclo más de reflexiones de la Confederación de Deporte. Hoy día el tema es flexibilidad, importancia en la vida cotidiana y del deporte. La charla a cargo del licenciado Gabriel Capul. Bueno, sobre Gabriel podemos decir que es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Tai Chi Chuan y Chi Kung, Wushu, Kung Fu y Sanda, técnico nacional, entrenador internacional, árbitro y juez. A su vez es presidente de la Federación Cordobesa de Wushu Kung Fu, vocal de la Federación Argentina de Wushu Kung Fu, disertante en charlas, cursos y organizador de eventos de exhibición, competencias provinciales, nacionales e internacionales. Fue convocado por la directora Chete Cavagliato para colaborar en la obra teatral El golpe de los remos, con el uso de armas, movimientos y expresiones corporales de la cultura china, logrando que los actores pudieran brindar mayor realismo en las acciones realizadas. Te faltó, o no me agregaron acá, en la noche de gala del deporte amateur del año pasado, bueno, hicieron un evento y una presentación extraordinaria, ¿cierto?, a donde demostraron todo el uso de lo que es el Wushu Kung Fu. Felicitaciones, Gabriel, gracias, bienvenido, y Gracias a bueno, ustedes. atento a escucharte. Igualmente, igualmente. Bueno, la, la cita hoy es agradecer desde el presidente a toda la comisión por la oportunidad que dan para que en esta pandemia podamos pasarla lo más rápido posible y tratar de aprovechar el tiempo capacitándonos, que es lo más producible de esta pandemia, lo más positivo es eso. Bueno, Gabriel, te comparto la diapositiva. Comenzamos. Bien. ¿Estamos? Estamos. Bueno, ahí aparece la presentación y faltaría ahora la definición de flexibilidad. Bueno, acá vemos una definición muy importante a la hora de guiarnos en cuanto a que debemos sobre todo saber de que la flexibilidad la podemos realizar nosotros o con un compañero o algún profesional y a su vez con o sin fuerzas externas. Y ese estímulo de presión hacia ese músculo que necesita estirarse dependerá de un tiempo, de situaciones como factores como la temperatura, etcétera, etcétera. Lo más importante de todo esto, que logremos conseguir que la postura es intrínseca al movimiento. Significa que no es estática, sino dinámica, es cambiante. Por ello el tono muscular y el equilibrio establecemos el eje corporal, la base de sustentación, el control de la gravedad y sobre todo encontrar un equilibrio en lo que es con respecto a desplazarnos con nuestro organismo. Es muy importante también destacar que tenemos dos sistemas, tenemos músculos que se componen de fascia funcionalmente y otros a través del tono o tónicos. Y de acuerdo a eso nosotros podemos realizar que las articulaciones en conjunto, alineadas o en rotación o en flexión-extensión, logren primero sostener el rango de quietud y luego el movimiento. Entonces dijimos que hay dos sistemas, la musculatura estática o tónica, que son los músculos por lo general estabilizadores y que tienden al acortamiento por esa función que tienen. Y sostener la postura de estabilización. Y luego la musculatura dinámica o fásica, que son músculos con menos tono de base, a comparación con la anterior, y su función principal es generar movimientos articulares a través de una contracción dinámica.
y se sitúan más en las extremidades. Por lo general, los músculos dinámicos no son tan dispensables para mantener la postura, sino para sentarnos, enderezarnos, que ya serían, como por decir, los músculos antigravitatorios, que van en contra de la gravedad, y eso hace que uno pueda sostener esa actitud más indispensable, ¿no? Para mantener la postura. Bueno, pasamos a la otra, la que sigue. Bueno, eso es lo que dijimos recién, de que del tono muscular y del equilibrio. Dijimos de la musculatura estática y la dinámica. Pasamos a la otra. Sí, también pasamos a la otra. También la otra. La musculatura dinámica y el tono muscular. Bueno, el estado de contracción del tono muscular depende de la flexibilidad o el estiramiento del músculo, porque en el reflejo, en realidad, ¿qué es el reflejo? El reflejo es cuando el músculo se elonga más allá de un punto, de un cierto punto, el reflejo miotático provoca que se tensa ese músculo y procura acortarse. Digamos que es el aumento de la tolerancia del reflejo miotáctico es frenado y hace que el músculo no estire la fibra más allá de ese límite. Ese tono o reflejo tónico viene en diferentes funciones. Tenemos el reflejo miotático, el miotático inverso, el inhibidor de Golgi, el inhibidor recíproco del antagonista, y esos hacen todos, tiene un estímulo y una respuesta a cada estiramiento o actitud que toma el músculo cuando es estimulado para un estiramiento. Bueno, es decir, que ese estado de parcialidad o de calma que tiene el músculo es mantenido por una contracción suave de ese tono muscular, por más que esté en reposo. Cuando pasamos ese límite, actúa el tono en forma defensiva, el reflejo miotático. Bueno, los beneficios: mejora nuestra recepción del cuerpo, normaliza el proceso metabólico muscular, previene lesiones, aumenta la energía. Bueno, con respecto a la percepción del cuerpo, es fundamental saber la sensación específica que nosotros sentimos y desarrollamos como un conocimiento detallado sería cuando nosotros tratamos de experimentar esta especie de estiramiento. Acá nos implica saber qué músculos empleamos, qué tipo de movimientos realizamos, cómo interaccionan entre los músculos y las articulaciones, y dónde se concentran los puntos débiles. Recordemos que nosotros somos nuestros propios operadores y nuestros propios voz parlantes para decir en qué momento, en qué situación, en forma individual o con la ayuda, sabemos poner límites. Pero es más que todo una sensación de experimentación. Bueno, normaliza el proceso metabólico. Bueno, la norma dice que la reducción del riego sanguíneo y la carencia de oxígeno hace que el acúmulo de productos de desecho, el ácido láctico, etcétera, etcétera, no se desecha de la musculatura, hace que el proceso metabólico funcione en desarmonía. Bueno, la prevención de lesiones, dijimos que esa fuerza de movimiento al estirar, cuando nosotros tenemos un gesto técnico o algún movimiento, tenemos que saber fundamentalmente que tenemos que saber dirigir el movimiento, saber transferir dicha fuerza. Transferir dicha fuerza significa que uno tiene que tratar de evitar la lesión, dolencias y daños articulares, justamente controlando y dirigiendo esa demasiada fuerza que a veces uno le suscita al músculo. Con respecto al aumento de la energía, bueno, eso hablamos nosotros del proceso recién metabólico, y que tiene más, una aceptación más a lo que es la memoria muscular, a las sensaciones y a un correcto equilibrio, ¿no es cierto?, entre líquidos, entre todo lo que es el conglomerado de ligamentos y articulaciones, la cápsula articular, libera toda esa parte de metabólica y de energía.
Alivia el estrés, bueno, eso hace que nosotros continuamente liberemos zonas a través de uno o grupos musculares o cadenas musculares, hace que cada uno de segmentos que contiene esos músculos libere el estrés. Pasamos a la otra. Bien, continuamos la otra. Bueno, la edad. Estos factores, ¿qué es lo que influye en unos factores de la flexibilidad? Dijimos la edad. La edad, por ejemplo, se declina la flexibilidad a medida que envejecemos. ¿Por qué? Porque tenemos menos actividad física. De acuerdo al sexo, desde que nacemos, empiezan desde el nacimiento a tener más flexibles, más laxos las articulaciones, no está osificado ningún núcleo de osificación, ni tampoco está conformado la estructura ósea, con todos sus elementos, minerales, etcétera, etcétera. Las mujeres, por ejemplo, son más flexibles por la liberación y porque tienen más niveles elevados de lo que es estrógenos, progesterona, que ayudan a mantener la flexibilidad. Y los hombres presentan niveles más altos de testosterona, que eso propicia mayor volumen y fuerza en los músculos y tendones a través de mi cuerpo, y por lo general el hombre es más fuerte en brazos, hombros, abdomen. Bueno, en cuanto a la flexibilidad, nosotros tenemos un rango de edad fundamental para desarrollar la flexibilidad. Cuanto más niños ingresan a la práctica deportiva o iniciación deportiva, eso desde en la edad escolar, inclusive en los institutos de educación, mejor logramos la flexibilidad. En este cuadro, acá dice frescura hasta los 10 años, luego decrece. Bueno, tenemos de 8 a 9 años, cuando alcanzamos el máximo de la flexibilidad, y que ahí ya se aproxima una edad de presentación fundamental, promocional para los nuevos talentos. Pero es fundamental la flexibilidad. Después de los 10-12 años, se reduce la flexibilidad de cadera y hombros, y a partir de los 14 se acentúa la regresión. Es una fase crítica de la pubertad. Entonces, lo que se recomienda es que de 11 a 13 años se haga flexión activa y pasiva, hasta los 10 flexión activa, y en la adolescencia la flexión pasiva, ¿no es cierto? Más en la pubertad y menos en la pospubertad. Pasamos a la que sigue. Bien. Acá hablamos también de que con respecto a medida que envejecemos o pasamos la juventud, la flexibilidad decrece, pero es por falta de la actividad física y específica, por la estimulación en la otra fase que no es la tensión o la contracción muscular, sino la flexibilidad y el estiramiento. Si bien nosotros, el ser humano, cuando envejece, va perdiendo, se localiza pérdida de fuerza, estadísticamente, a medida que envejecemos, la flexibilidad es al revés. Nosotros, si la incentivamos y tratamos de lograr salir de ese patrón flexor, que todos vamos a ese patrón flexor, podemos conseguir resultados mágicos, pero todo eso depende de una rutina y de una concientización y darles un poco más de espacio a lo que es la flexibilidad. Bien, cambiamos. Cambiamos la otra. Bueno. Sí, bueno. La anterior. Sí, bueno, acá vamos a ver la clasificación de lo que son los estiramientos estáticos y dinámicos, que es la clasificación. Y vamos a comenzar con, si bien es un cuadro explicativo, pero tratamos de que, si bien hay nuevos autores y a medida que pasan los años, quizás hay combinaciones de sistemas de estiramiento. No digo que estén mal, al contrario, pero por lo general los equipos de entrenamiento o cualquier persona que tenga o no tenga conocimiento puede adoptar uno de ellos. Todo eso de acuerdo a cada uno, el nivel de placer o de progresión que logre hacer. Pero no hay un solo sistema, sino que hay varios. Bueno, vamos a empezar con el estiramiento activo. El estiramiento activo dijimos que no necesita de una ayuda, la acción la hace el propio individuo. Acá
se trata de que estiramos a un tope, desde allí el antagonista intenta recuperar la posición inicial mediante una contracción isométrica de unos segundos. Es decir, esto lo hacemos sin ayuda, sin un compañero, sin una barra, etcétera, etcétera. Este sistema activo hace que, reitero, llegamos al tope, ¿sí? Continúa la fuerza o una resistencia y se estira el músculo deseado. Por ejemplo, tiene unos pros y contras. Lo bueno es que entrena la memoria muscular, favorece los músculos deseados y permite estirar el músculo hasta el grado de movilidad que uno requiere. Bueno, ese sería el de Anderson, o propiamente dicho. Bueno, pasamos al otro, que es el activo asistido. El activo asistido, el deportista entrena sin ayuda del compañero y se hace el soporte con una toalla, o se ayuda de la complementación de una toalla, por ejemplo, si extiende los miembros hacia atrás, o la ayuda de un banco, o la ayuda de una esferodinamia, una pelota, y eso hace que el estiramiento sea más profundo. Ese es totalmente asistido. También puede llegar, también una clasificación que encontré por ahí, que se usa ahora, que es los activos en suspensión. Bueno, se usan toallas, sillas, resorte, bandas, que hace complementa, pero sí o sí lo hace el operador, uno mismo lo hace, no necesita de una ayuda que lo ayude a complementar los grados de estiramiento. Y eso hace que sea un estiramiento más profundo. Luego seguimos, bueno, dijimos los estiramientos activos en suspensión, y llega a la posición y se relaja otra vez y otra vez y otra vez. Es decir, dijimos que todas las activaciones activas, la clasificación de flexibilización activa pueden ser de 10 hasta 45 segundos y 2 o 3 series logrando esa extensión. Bueno, después tenemos los activos de resistencia, que tenemos tensión activa de resistencia concéntrica. En esta flexibilidad se elonga la fibra, siempre arranca con una posición del músculo en extensión, y de ahí va ayudando esa posición y queda fijo. Siempre este estiramiento está acompañado de la tensión. Luego sigue la tensión activa excéntrica, que se contrae el músculo, se extiende ese músculo a trabajar, y luego de ahí la posición del cuerpo va buscando una extensión de ese músculo. Y se desplaza para cualquier, sea aductores, flexión, etcétera, etcétera. Luego tenemos el estiramiento pasivo. Acá yo en la clasificación, el Kihara también es una variante, que después ya cuando lo empecemos a pasar van a ver los tiempos, pero aproximadamente son también 30 segundos, lo mínimo, un término medio. Después tenemos los elementos, lo puedes pasar si querés, Andrea. Viene el pasivo. Los pasivos, el ejecutante alcanza las posiciones elevadas con la ayuda de un compañero, ¿sí? Ya pasa ese Anderson. Bueno, no, volvemos. Bien, ahí. Sí, volver a la primera, porque es como lo traté de resumir. Ahí está. El estiramiento pasivo, dijimos en la otra clasificación de los estiramientos estáticos, el ejecutante adquiere posiciones deseadas con la ayuda de un compañero, un aparato, elemento. Es decir, que nosotros, el compañero, el operador, o el técnico hace todo el movimiento en sí. Busca el ángulo o la amplitud articular de acuerdo al músculo que queremos trabajar. Bueno, tenemos el pasivo con elementos, que es, dijimos, barras, cuerdas, puede ser sentado, puede ser acostado, y el pasivo asistido es más peligroso por la asistencia mal hecha. Por ejemplo, se introduce mucha variedad, pero el tiempo entre 10, 30 segundos, y lo bueno es que
el compañero es más sociabilidad porque aquel compañero ayuda, se distiende. Bueno, ahora pasamos a la otra que es los estiramientos dinámicos. Bien. Pasamos a Andrea. Pasamos. Ahí está, dinámico. Bueno, dijimos acá tenemos un estiramiento propiamente dicho, son movimientos controlados, a medida que se relaja aumenta la amplitud, utiliza todos los músculos a velocidades cada vez mayor, y es en pleno movimiento, es decir, este sí tiene un gesto técnico, y es fácil trabajar a medida que aumentamos la velocidad, y compromete lo que es la coordinación neuromuscular. Se puede practicar después de un calentamiento, entre 8, 12 veces de cada lado, 2 o 3 series. Y después encontramos el ciclo estiramiento-acortamiento, que es el estiramiento balístico, que son movimientos oscilatorios, cíclicos, bruscos, de rebotes, son movimientos que sirven para un calentamiento articular, no articular, perdón, sino tendinoso, porque irriga mucho sangre, y también puede ser en el piso, en rebote, y es contra resistencia, es decir, que tratamos que logre, después de hacerse de un estiramiento activo, una entrada en calor. Y siempre lleva al límite el reflejo de estiramiento. Aconsejado, y pueden ser hasta 45 rebotes, 2 o 3 series, depende del deporte. Bien. Vamos con otra. Ahí está, bien. Acá este sistema es el más utilizado en todos los centros deportivos internacionales. Siempre un entrenador tiene que tener en cuenta eso, y sobre todas las cosas, que no lo dije recién, desde la edad que abarca hasta la vida del deportista y mucho más allá, tenemos que siempre tener como un as en la manga siempre los métodos de evaluación de la flexibilidad, ¿no es cierto? Para ver en qué punto está el deportista, si avanzamos o no avanzamos, y eso es lo más importante. Bueno, este estiramiento es a través del músculo posisométrico, combina contracción. Primero está compuesto por, la flexibilidad se basa simplemente en esto. Se aumenta la flexibilidad a través de la extensión del agonista, la isometría del agonista, la isometría del antagonista y la extensión pasiva del agonista. Es decir, que acá extendemos el músculo que queremos trabajar, se contrae luego, gradualmente, le pedimos que haga una contracción máxima de 6 segundos, haciendo una maximal o que se recluta toda la fuerza para hacer contra el movimiento, y luego extendemos y repetimos, ¿sí? Esas contracciones isométricas son de aproximadamente 4 o 6 segundos, y el estiramiento dura entre 5 y 15 segundos, es decir, contraemos 4 o 6 segundos, hay otros autores que lo pueden llegar a 10, etcétera, etcétera, a nivel de factibilidad, hace fuerza, 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 y estiramos 5 a 15 segundos. Este sistema combina la contracción y la relajación alterna del músculo agonista y antagonista, ¿sí? Bueno, pasamos a otro, sigamos más rápido. Otro más, ahí son las variantes de FNP. Bueno, y encontramos los facilitados acá. Por último tenemos los facilitados o congelados. Los facilitados por lo general son máquinas destinadas al estiramiento, espalderas, poleas, cables, TRX, que se usa mucho ahora, y que imita las posiciones estáticas. Es fácil ir demasiado rápido, pero puede provocar muchas más lesiones. Luego tenemos los estiramientos congelados, que los estiramientos congelados no necesitan de un calentamiento o una entrada en calor, y al hacerlo en frío necesita en menos tiempo
varias aperturas, y en menos lapsos de 1 minuto se hace una apertura, se hace otra más, se hace otra más, y son controladas, pero consume más tiempo a la hora de hacerlo, ¿no? Son dolorosas y tarda mucho en retraerse. Y por lo general, si uno en frío no lo alterna con una entrada en calor y en la propia actividad, el estiramiento, este sistema no sirve. Bueno, pasamos a la otra. Después vienen lo que es el estiramiento de cadenas musculares. Bueno, a ver, ahí sale otro. Bueno, me faltó ahí poner estiramiento de cadenas musculares, que tratamos de, son circuitos de cadenas musculares que por ahí pasa y se propaga la fuerza. En estos tenemos el equilibrio y la economía, 2 puntos fundamentales en las cadenas musculares. Son 8 posiciones, van acompañadas de la respiración, y mantenemos la posición, la postura, para generar que los movimientos tengan menos gasto energético razonable, y el equilibrio, por lo general, la posición bípeda sea correctiva, simétrica sobre la línea de gravedad. Esos serían los estiramientos de cadenas musculares que tenemos. Por ejemplo, cadenas musculares anteriores, laterales, cruzadas, posteriores, ¿eh? Y eso hace que inclusive se puedan hacer combinadas. Después tenemos el otro sistema muy importante y más actual, es el Stretching Global Activo, que para mí es el mejor, igual que el FNP, que es un método, ¿no es cierto?, surgido hace poco, que trabaja el estiramiento global activo, específico, no es tan solo para deportistas, sino también para personas de la actividad de la vida diaria, personas que salen de la oficina fuera de tiempo, que no tienen tiempo para hacer, y este sistema está organizado a través de las cadenas musculares, y mantiene una contracción isométrica en posiciones cada vez más excéntricas. Es decir, no solo que estira, sino que tonifica y trabaja todo lo que es de forma pasiva la elongación. Está acompañada de la respiración, y hace que esté indicado para músculos débiles o músculos excesivamente fuertes. Recordemos que el músculo débil, por lo general, no tiene una buena utilización, una buena función, al igual que un músculo fuerte, porque está al límite, al borde de una lesión o de una fatiga muscular. Esto también conlleva al sobreentrenamiento del deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tratemos de que, si nosotros a la hora de elegir, el Stretching Global Activo y el FNP. Bueno, después sigue el yoga. El yoga, ¿no es cierto?, si bien ha llegado de la India, nosotros acá tenemos como que es un cable tierra, pero funcionalmente neutraliza, ¿no es cierto?, todo lo que es las buenas posturas de flexibilidad, es completísimo, y hace que tenemos una regla de oro. Por ejemplo, si necesitamos una postura de flexión hacia atrás, tiene que haber 2 posturas de flexión hacia adelante. Y tenemos, si nosotros hacemos una postura, tiene que haber una postura de transición y una postura contraria, o una contrapostura, ¿no? Y por último el Pilates, que es una fuerza, trabajamos la flexibilidad agonista, y es una contracción acompañada de la respiración, y está contraindicada para los hipertensos, por la presión intrarraquídea y el sistema cardiovascular. Bueno, pasamos a otra. Creo que estaban los consejos a los criterios generales. Bueno, acá cuando respetamos el principio de continuidad y progresión, eso significa a aquellos entrenadores que tratemos de saber de que hay tiempos y planificación, progresión y periodicidad en cuanto a la continuidad de un trabajo, de acuerdo al entrenador, el objetivo y la meta que tenga sobre ese deportista, sobre ese músculo, y más aún si va acompañado de un gesto técnico o requiere pasar de un proceso a otro y tenga más exigencia la rutina de entrenamiento. Bueno,
Acá, por ejemplo, evitar la monotonía, estrategias que motiven sin cuestionar la calidad de trabajo, ¿sí? Eso, bueno, el aburrimiento del trabajo, tratar de que sirva como medio de complemento fundamental a la hora de no ser tan riguroso y sostener sobre todo los tiempos de la flexibilidad. Eh, Debe trabajarse en las primeras edades, pero sin pasarnos, dijimos eso. Recordemos que un alto rendimiento, aproximadamente de media, no alto rendimiento, son aproximadamente 40 horas semanales de entrenamiento del deportista, o aquella persona que tenga la actividad de la vida diaria, de la actividad de vida diaria no pueda realizar tantas horas, bueno, por lo menos realizar todos los días un mínimo de entre 30 y 45 minutos, tratando de lograr focalizar grandes grupos musculares y luego ir específicamente a alguna zona específica. Por ejemplo, si nosotros apuntamos a un músculo del cuello por una cervicalgia, si no vamos a buscar la zona del dorsal o buscamos movilidad de hombro, es imposible que perdure el efecto de la flexibilidad solamente en ese músculo. Bueno, no supere el umbral del dolor de respiración. Esto es muy importante porque al momento de estiramiento nosotros tenemos que sentir una sensación de tensión, no dolor. Si nosotros aparece el dolor, hay que suspender el ejercicio y el movimiento. Y con respecto a la respiración, siempre se respira antes, se busca la posición a adoptar y se relaja. A medida que llega el punto de extensión o estiramiento, se relaja y ahí en ese estiramiento se vuelve a tomar respiración. Pero nunca se hace apnea o se controla la respiración o la sostengo y largo. No, no, no. Es toda una continuidad, un ciclo de respiración. Se trabaja siempre con suavidad y sin prisas, eso es fundamental. Recordemos que el extender o el abrir no tenemos que tener movimientos bruscos por parte del operador ni por propia iniciativa nuestra, o por elevar el pie arriba de una escalera un escalón más, o que esté estabilizado bien los instrumentos que van a hacer el soporte del peso del segmento. Los ejercicios de estiramiento deben estar presentes en todas las clases para crear un hábito y luchar contra la pérdida de esta cualidad. Sí, se recomienda desde la entrada en calor un movimiento articular, un estiramiento activo, después durante la clase se puede hacer FNP, se puede hacer pasivo con un compañero, y al último buscar la extensión completa. Bueno, empezamos con las preguntas. Lucía te saluda y dice, vos comentaste que es bueno y es recomendable realizar ejercicios en relación a la movilidad articular y flexibilidad al comienzo, durante y al final de una clase, ya sea un entrenamiento o una clase de educación física. En cuanto a la vida cotidiana, ¿en qué momento del día recomendás realizar ejercicio de flexibilidad o elongación? ¿Qué es ¿Qué es diferente a mi entender y por qué? ¿Qué beneficios trae? La flexibilidad, bueno, y el estiramiento, bueno. Bien. Lo que pasa es que estiramiento es una palabra que complementa a un todo, involucra a un todo, a reflejos, a usos neuromusculares, a cápsulas, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de hablamos de eso, de una o más articulaciones, de acuerdo a esas palancas que esos músculos traccionan. En cambio, una flexibilidad ya es más específico, ya contempla, implica una posición de postura, involucra ya a grupos musculares más específicos, y hace que la flexibilidad se logre hacer en el tiempo, y que haya una progresión y haya variantes de esa flexibilidad. Lo que en el horario del día, lo mejor es a la mañana. A la mañana es lo mejor. Primero hay un biorritmo, que no hablamos del biorritmo, no hablamos de la predisposición física, metabólica, que cuando uno duerme, reposa, más allá que duerma 6, 8 horas, lo mejor es a la mañana. Y uno, sin tener actividad neuronal, mental, estrés, etcétera, etcétera, logra
con el ritmo, el biorritmo y a la mañana es lo mejor. Por lo general, la persona que no lo puede hacer todos los días, lo puede hacer cada 48 horas. Fundamentalmente, el estiramiento requiere paciencia, decisión, voluntad y abrir todo lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros de que nos levantamos, hacemos la actividad de la vida diaria, vamos a una hipertonicidad y trabajamos siempre en forma concéntrica. Y vamos, siempre acortamos los músculos, no usamos una contracción excéntrica, que hacemos la contracción o la tensión alargando el músculo, sino cerrándolo. Y nosotros nacemos en un patrón flexor, es decir, que tenemos flexión de tronco, flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de hombro, de brazo. Entonces todo eso hace que uno vaya en esa posición y morimos así. Por eso pelear contra la gravedad, etcétera, etcétera, la postura, inclusive la compresión de los órganos, en la digestión, todo involucra a la hora de estirar. Bueno, Bien. Néstor Roldán te pregunta, ¿cuántos Pablo, días, cuántos días a la semana trabajarías flexibilidad en el alto rendimiento deportivo y con qué método? sí. El método, dijimos, el stretching global activo, el FNP hasta un punto que ya sostenga la apertura máxima, de acuerdo al gesto técnico, y por lo general en los altos rendimientos se elonga todos los días, se estira todos los días, siempre hay algo por estirar, inclusive el estiramiento es un medio para saber y detectar de la sesión anterior que venimos, por eso se involucra en el principio del calentamiento, si hay una previa lesión o una ruptura, o un desgarro, un punto límite entre la lesión y la normalidad, y para preponderar al músculo a una exigencia mayor. El tema es que a la flexibilidad en los grandes centros se acompaña con masaje. Hay equipos de masajistas, kinesiólogos, que hacen que trabajan siempre sobre la zona abdominal. La zona abdominal del tronco, que por lo general es lo que sostiene la postura en el alto rendimiento, zona media del tronco, hace que necesite sí o sí estirar músculo. Por ejemplo, un músculo del cuello, por decir un músculo del cuello, por ahí para detectar su contractibilidad pueden pasar entre 50 minutos hasta 1 hora 30 hasta detectar qué parte o fascículo de fibra está contracturada. Pero es fundamental siempre estirar todos los días, en el alto rendimiento. Bueno, pasamos. Mariano Crespo te pregunta qué ejercicios de cadenas musculares recomendadas para adultos mayores. Y para adultos mayores, la posterior, que es la que los músculos antigravitatorios, desde todo lo que es arriba de la zona occipital hasta los talones por detrás, es lo que hace la posición de erguido y de posición recta. Siempre por lo general, el adulto mayor cuando camina, lo hablamos con los alumnos de Tai Chi, siempre tiene proyectada la línea de gravedad por delante de la punta de los pies. Entonces cuando camina o acelera, ya se está cayendo solo. Si quiere acelerar la mancha, se cae. Y por lo general es buena la cadena cruzada. Pero la posterior es fundamental a la hora de erguirse, a mantener la base de sustentación, la línea de gravedad, el equilibrio y sobre todo la postura. Bueno, Isabel Frontalini te pregunta, quisiera saber sobre buscar máximos recorridos articulares. Y bueno, lo máximo, lo que pasa es que en ese punto depende la articulación, si es grande, si el músculo recorre, es biarticular, de acuerdo a si depende el uso y si tiene una previa patología, hay que ver el estado óseo, cómo está, si los músculos están fortificados o no, pero por lo general empezar con el activo. El activo es fundamental, conocerse uno mismo,
y como dije recién, tratar de buscar mediciones, caseras o no, y apuntar sobre los grandes grupos musculares que hacen del sostén, ¿no es cierto?, de la postura, el caminar, el andar. Y si necesitamos ya una extensión o un grado de amplitud articular, un bosquejo más amplio, un bostezo, eso ya sí tiene la ayuda de un técnico, de un operador, de un profesor de educación física, un preparador físico, que anote y lleve lo que es la apertura y las mediciones. Pero solo en ese caso no, ya necesitamos a alguien, un asesor. Bien. Francisco César nos dice, en tiempo de cuarentena se debe dar prioridad a algún grupo muscular frente a otros. ¿Cómo? Sí, sí. Si se debe dar Perdón. prioridad a algún grupo muscular frente a otros. Sí, por lo general hay músculos que trabajan en las malas posturas, por el tema de estar frente a una computadora, hay que hacer recambios, cada aproximadamente 25 minutos pararse, girar, dar vuelta, caminar, volver a la circulación, estirar específicamente, y tratar de darle movilidad que tenga esa amplitud de la flexibilidad en el rango del movimiento, y busquemos a extender un poquito más o ampliar un poquito más la articulación. Pero fundamentalmente hombro y cadera, que contiene todas las funciones del movimiento en los diferentes planos, es lo mejor, es lo más recomendable. Bien. Macarena Leusi te pregunta, ¿qué estiramiento recomendás para una persona que realiza ciclismo moderado durante la semana y salidas largas los fines de semana? ¿Cuánto debe durar el estiramiento? Sí, el tema del ciclismo, no hay que fatigarlo al músculo o permanecer más tiempo en extensión. Por lo general es mejor un estático, activo y pasivo con elementos que no duren, porque la entrada en calor en el ciclismo es fundamental, pero no hay que buscar la extensión completa. Sí, estira los grandes músculos, grupos musculares que van a hacer la acción motriz de ese movimiento específico. Y en las paradas, por ejemplo, cada 30, 45 minutos, volver a estirar. Recordemos que el ciclismo trabaja en los grandes grupos de cadera, los flexores, estiran muy bien el psoas, pararse y estirar el psoas, que es el músculo del futuro, así se recomienda, y tratar sobre todas las cosas la cadera, y tobillo puede ser también la zona del tibial, que por lo general cuando uno depende del circuito se puede fatigar, de acuerdo al circuito, si es intermitente el entrenamiento, interválico, etcétera, etcétera, pero por lo general no llevar a la extensión máxima, porque tiene que seguir funcionando la acción motriz, y hacer una parada y extenderlo, extender bien los músculos y seguir adelante. Bueno, tenemos a Mariano Crespo y a Henry Gordillo que agradecen la charla, tus palabras, todo lo que has expuesto. Y Mariano Peralta, que te pregunta sobre bibliografía de flexibilidad para recomendar. Bueno, yo, si me manda el link, le puedo dar unos autores, y bueno, ahí va a poder tener variantes de ejercicio, porque lo más importante es la variante y tratar de trabajar los músculos contra la gravedad, y ver lo que es el funcionamiento específico del músculo que hay que estirar, ¿no? Bien. Ahí, bueno, te acaban de compartir, Mariano, su correo, ¿sí? El mail ya lo pasamos, el de Gabriel ya lo pasamos arriba por las dudas que alguien tenga alguna consulta, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe, debes tener algunos estudiantes. Lucas Colloso, ¿está bien? Bueno, Matías Villarreal
Pregunta, ¿qué tipo de estiramientos realizar en entrenamientos de escuelita de hockey en las edades de 6 hasta 11 años? Bueno, ahí, por lo general, como dijimos a un principio, hay que hacer activo y pasivo. ¿Mm? No utilizar, acordemos que esa edad, la flexibilidad está full, se pueden trabajar, hay una naturalidad propia de la flexibilidad, y no ahondar en buscar rápidos resultados en los niños por el crecimiento, y buscar estiramientos más, metodologías más duras a la hora de acompañar lo que es la, la apertura del músculo. Recordemos que los niños por lo general no les duele mucho, y por ahí el operador o el técnico trata de buscar más rápido los ángulos, y eso no sirve porque naturalmente hace eso. Aparte, lo que es la parte ligamentaria, tendinosa, es lo último que se alcanza a consolidar en lo que es el, la articulación, y primero viene lo que es la formación de los huesos. Y en el niño, más que todo, por un tema recreativo, buscarles planos de estiramientos, variantes, y que lo vaya haciendo solo. Recordemos que ellos tienen una naturalidad propia, y por ahí a los niños someterlos a grandes tiempos de flexibilidad y pasividad es como que es feo, y no, se hace más difícil que permanezca en ese lapso del entrenamiento, de la flexibilidad. Bien, tenemos otra pregunta que no está identificado con nombre, pero bueno, prácticamente creo que la has respondido. Si querés agregar algo, si no, pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué recomienda para trabajar la flexibilidad de niños y adolescentes en una escuela de pádel? Sí. Bueno, por lo general, en la escuela de pádel, nosotros tenemos, por lo general tiene una base aeróbica en el calentamiento articular, tiene todo lo que es solidificación de lo que es miembros inferiores y rotación de tronco. Pero por lo general hay que buscar la zona lineal del hombro, de la zona lineal del hombro cuando, por ejemplo, cuando un jugador de béisbol tiene un movimiento lineal. Recordemos que la flexibilidad hay que orientarse al movimiento que hace esa flexibilidad. Es decir, si es lineal, si es curvo, si es de adelante hacia atrás, si es de abajo hacia arriba. Y en el pádel, todo lo que es hombro, no mucho, pero sí lo que es el manguito rotador, y sobre todo la columna, que por lo general al tercer año, cuarto, si se ve de frente en un análisis morfológico, vemos que está inclinado, uno está caído un hombro más que el otro, está asimétrico, debido a la fuerza que utiliza cuando tiene, ¿no es cierto?, la dominancia de la raqueta hacia zurdo-derecho. Y es importante trabajarlo más que todo de acostado, de sentado, no tanto de parado, porque por lo general de parado tiene más flexibilidad propia de la misma actividad. Entonces es mejor sentarlo, acostarlo, buscarle variantes, y tratar de apuntar al hombro y equilibrar todo lo que es la columna, lateralidad de columna y la lumbar. Bien, bueno, Bueno, y lo que es la anterior isquiotibial. Bien. recordamos que ahí acaban de compartir tu mail, ¿sí? Para los que están preguntando, así que bueno, pueden copiarlo. Agradecemos a Lucía, creo que es quien la compartió. Y bueno, Mariano Peralta pregunta, he tenido muchos chicos con lesiones en fútbol por falta de flexibilidad principalmente, entre los 15 y 17 años. No tomaron conciencia de esta capacidad. Sí, el tema es que por lo general el fútbol trabaja mucho lo que es la pliometría. Eso hace que, si bien trabajar la pliometría, no se puede hacer extensión completa en la flexibilidad antes de hacer la pliometría, y por lo general ya hay un tono predispuesto a una lesión. Hay periodos que no aparecen la fatiga debido al excesivo
calentamiento articular que lleva el fútbol, y trabaja los grandes grupos musculares, y eso hace que, de muslo, eso hace que por lo general no aparezcan tantas lesiones en la rodilla, hasta que aparecen. En esa edad es más laxo, el adolescente, pero la potencia y la pliometría no está recomendado extensiones completas. Tratar de hacer sesiones en el fútbol, en la semana, por ejemplo, buscar variantes, o dejarlo al alumno después de incentivar más tiempos de flexibilidad luego del partido del juego, y no antes. Siempre tiene que durar la vuelta de la calma un poco mejor, buscar variantes, y no tanto miembro superior, sino, ni tronco, sino más bien miembros inferiores. Bueno, aclaramos que la pregunta de Padan era de Jimena, así que gracias Jimena por aclararlo. Y bueno, seguimos ahora con Ignacio Leiva. Dice, ¿qué recomienda para trabajar la flexibilización en adolescentes que practican patín? Patín. Bien, acá es específico el stretching global activo, y las cadenas musculares, lo que es el tema de la rotación, la cruzada, y sobre todas las cosas la extensión del isquiotibial, porque la posición del patín, cuando extiende la rodilla, carga mucho la cadera, impulsa hacia atrás, y el isquio queda medio como sin tono o sin fuerza. Primero que tenemos que recuperar el cuádriceps, buscar el sistema de tensión activa excéntrico, lo recomiendo a ese. Después cualquier cosa me pueden mandar un link y yo les digo más o menos cómo es, un mail, y les puedo dar unos videos, o grabar una video, o les puedo recomendar, pero el excéntrico de tensión activa resistida. Ese es el mejor, y sobre todas las cosas, lo que es el hombro, que queda medio colgado de la otra pierna, los rotadores internos. Y bueno, y dedicarle también justamente un poco más a la flexibilidad en ese caso. En esa edad es fundamental. Recordemos que ahí ya están apareciendo los núcleos de osificación, 16 años, 17, y ya es como que ya empieza el músculo a buscar una hipertonicidad natural. Bien, tenemos a Mariana que te pregunta, en el caso de hiperlaxos, ¿cuál sería el mejor método para trabajar la flexibilidad sin tanto riesgo a lesión? Sí, por lo general los hiperlaxos, no es que tendrían que hacer un trabajo de tonificación más general, una tonificación más general, y utilizar en aquellos sectores articulares que tienen algún grado de exposición a la hora de hacer un gesto técnico, pueden lograr con usar velcro, usar vendas, usar vendas en neopren, vendas elásticas, que aseguren que no tenga una extensión más de lo normal. Pero por lo general habría que trabajar el tono muscular, un poquito más de tono en esas articulaciones, a punto de que no se luxen, y trate de, bueno, justamente fortificar esos segmentos, y corregir bien la utilización de la fuerza. Puede implementarse una fuerza antero-posterior, suplementándola con una previa rotación, y ya le quita una fuerza al antero-posterior, y la va complementando, y la deja de asfixiar y la ayuda. Pero por lo general habría que ver específicamente bien eso, el nivel de trabajo que tiene esa articulación específica. Bueno, tenemos a más Por lo agradecidos. Por lo general, sí, es una posición que es fija o móvil, o cómo actúa, si hace de fija y trabaja la móvil, o al revés, ¿sí? De acuerdo qué
qué utilización o qué parte reglamentaria del movimiento es la que tiene que ejecutar. Perdón. Perfecto. Sí, sí. Ahora sí, perdón. Bueno, Gabriel, más agradecimientos de Ignacio Leiva. Bueno, excelente disertación, lo comparte Néstor Roldán, así quien también participó en uno de los ciclos de reflexiones con respecto al rol del kinesiólogo, enfocándolo a lo que era el deporte adaptado, ¿sí? Bueno, básicamente las preguntas ya están contestadas, así que yo sé que seguramente hay algo más que querés compartir vos, porque bueno, andabas con el tiempo justo, así que te dejamos estos minutos. Bueno, primero agradecerles y saber que retrocediendo el envejecimiento a través de la respiración, la flexibilidad y sobre todas las cosas, concientizarse más, de una forma más totalizadora a la hora de saber que la flexibilidad es muy importante y que toda la actividad vía diaria, desde que nos levantamos hasta que dormimos, está todo, es una permanente lucha contra la gravedad, y el músculo necesita la otra fase, que es la flexibilidad, que es lo que lo va a sacar adelante. Recordemos que órganos, se comprimen órganos, hay rotaciones, hay discos intervertebrales, hay que sostener todo un aparato que nosotros no vemos, no sentimos hasta que sucede alguna lesión, y tratemos de ver que el músculo tiene esas dos etapas, ¿no? La tensión y la relajación o el estiramiento, o distensión. Bueno, eso sería. Agradecemos todos los comentarios que han hecho, bueno, los agradecimientos, muy útil la charla, las felicitaciones a la Confederación y a vos. Bueno, la verdad que nosotros agradecidos que ustedes también puedan compartir este espacio que está dedicado a ustedes, con los mejores profesionales que nosotros tenemos al alcance. Y bueno, Jorge, te damos el paso, ¿sí? Le damos el paso a Jorge Cataña para que habilite el micrófono. Bueno. A ver. Jorge. Bueno, Gabriel, no podía entrar, ¿no? Agradecido, Gabriel, te felicito. Muy linda la charla, muy buena presencia, gracias a todos los que han participado de la charla. Y creo que son temas fundamentales, lo hemos hablado con vos y para todos los deportes, ¿cierto? Por el tema del básquet, ¿cierto? Los precalentamientos, o después post partido, post práctica, ¿cierto? Lo que es el estiramiento, ¿cierto? Creo que es totalmente necesario y bueno, y no se hace, lamentablemente no se hace de esa forma. Después uno no entiende por qué tenés tantos jugadores lesionados, por qué tienen lesiones, ¿viste? Que después van repercutiendo porque con el tiempo se van haciendo crónicas. Entonces creo que desde la base hay que empezar a trabajar y creo que este tipo de charlas son fundamentales para todos los deportes. Agradecido y muy buenos los conceptos que has expresado. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.